En este módulo aprenderemos a utilizar la sintaxis de SQL y a conocer los diferentes comandos y grupos que lo conforman. El lenguaje SQL, como vimos antes, es un lenguaje declarativo que resulta ser el lenguaje de consulta universal para las bases de datos relacionales. Por lo regular, solemos dividirlo en tres grupos de comandos. El primer grupo se llama lenguaje de definición de datos o DDL. El segundo, lenguaje de manipulación de datos. Y por último, el lenguaje de control de datos. Vamos a ver cada uno individualmente. El lenguaje de definición de datos es el conjunto o grupo de comandos que nos permite crear, modificar, eliminar la base de datos y los objetos que la componen. Estos comandos que se agrupan bajo esta denominación de DDL son los siguientes. Create, que nos sirve para poder crear los objetos. Alter, para modificarlos. Drop, para borrarlos. Y Truncate, que es un caso muy especial que vamos a ver en los próximos videos. El lenguaje de manipulación de datos, por otro lado, es el que se encarga de la creación, modificación y eliminación de los datos que están en la base de datos. Es decir, el DDL se encargaba de la base de datos y sus objetos, como tablas, procedimientos, etc. Ahora, el DML se encarga de los datos en sí, los datos que son almacenados en la base de datos. Los comandos que utiliza esta denominación DML son los siguientes. Select es el comando que nos permite consultar la información que está almacenada en la base de datos e incluso realizar cálculos sobre ellas. Insert es la instrucción que nos va a permitir introducir o ingresar nuevos datos en nuestra base de datos. Update nos va a permitir actualizar los datos y por último, Delete From nos va a permitir eliminar esos datos. El lenguaje de control de datos, o DSL, permite restringir u otorgar acceso a la base de datos y a los objetos que la componen. Este renglón solamente abarca dos comandos, que son grant y revoke. El primer comando, grant, sirve para otorgar los permisos o accesos y revoke para revocarlos. Entonces, si vamos a consultar datos, debe de haber una base de datos a la cual consultar, por lo que resulta lógico que en un curso de bases de datos se empiece por DDL, ¿verdad? Este es el enfoque que se le da a los cursos de bases de datos en la universidad y lo primero que se le enseña al alumno es a cómo crear la base de datos y sus tablas. Sin embargo, dada mi experiencia en el área desde ya 8 años, me he dado cuenta que más importante que este enfoque que tiene la universidad de presentarnos y enfocarse más en la parte de DDL, me he dado cuenta que en el día a día, en el mundo laboral, lo que resulta una práctica más regular es el DML o lenguaje de manipulación de datos. Una de las actividades que más realiza la persona que trabaja con una base de datos es consultar la base de datos, más allá de crearle nuevos objetos. Con esto, chicos, quiero dejarles claro que el enfoque del curso no va a ser el enfoque universitario, donde empezamos a crear una base de datos y las tablas, sino que vamos a empezar como si estuviéramos ingresando a un entorno laboral real, donde nos van a hacer ciertas peticiones y nosotros vamos a tener que responder a esas peticiones de información mediante consultas. Es de vital importancia que ustedes presten mucho tiempo a practicar estos conceptos que tienen que ver con DML o consulta, recuperación de datos, porque repito, son las actividades que más van a realizar cuando estén laborando. Entonces hay que asumirlo. La tarea más frecuente, ya se los dije chicos, son las consultas. Conclusiones.
Tener una base de datos de donde luego no podamos recuperar la información que guardamos no tiene ningún sentido. Recuperar la información de una base de datos es la función más frecuente que vamos a realizar. El lenguaje SQL nos proporciona el comando select para realizar esto, como vamos a ver en los próximos videos. Yo sé, chicos, que hasta ahora hemos visto mucha teoría, pero este curso a partir de ahora se convierte en un curso de aprender haciendo, ¿de acuerdo? Ustedes van a poder seguir los ejemplos que les voy a dar y van a tener que realizar las prácticas que les voy a ir dejando por cada lección. Cada comando SQL que vimos de manera general, vamos a verlo por separado en cada uno de sus videos correspondientes.